Buen día. Hoy veremos sobre la comunicación química y la noradrenalina para la materia de neuroanatomía funcional en segundo semestre de psicología en la Fundación Universitaria del Área Andina. Un neurotransmisor es una sustancia química que ha sido elaborada por varias células nerviosas y usadas para comunicarse entre sí, hasta con otras células como células musculares y células nerviosas. Se encargan de la transmisión de señales de una neurona a otra a través de sinapsis. Sinapsis es el espacio entre el extremo de una neurona con una célula para pasar señales. Veremos los tipos de neurotransmisores y después nos enfocaremos en uno, la noradrenalina. Hay varios tipos y clasificaciones de los neurotransmisores. Las clases son aminoácidos, purinas, gases, péptidos y ésteres. Los tipos que van dentro de cada una de las clasificaciones son dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, glutamato, ácido gamma-aminobutírico, acetilecolina, histamina, taquicinina y glicina. Hoy nos centraremos en la noradrenalina. La noradrenalina es una molécula muy especial ya que actúa como hormona y también como neurotransmisor. Es un precursor de la adrenalina y la noradrenalina se conoce como la hormona del estrés, según el microbiólogo y divulgador científico Paul Beltrán Prieto. Es responsable de manejar y controlar la atención y la acción. Como un dato curioso, la noradrenalina afecta numerosos comportamientos como la excitación, atención, motivación, recompensa, aprendizaje y memoria. La noradrenalina se ve muy asociada con la depresión de cualquier nivel y con la ansiedad de cualquier tipo. A continuación, veremos mucho más sobre la hormona y neurotransmisor la noradrenalina. Muchísimas gracias por la atención prestada. ¿Cómo actúa la noradrenalina? Es una molécula que actúa tanto de hormona como de neurotransmisor. Es una hormona de tensión liberada en la sangre que también funciona como neurotransmisor en el sistema nervioso central, producida por la médula suprarrenal, pues es sintetizada por las glándulas suprarrenales, estructuras localizadas encima de los riñones, y fluye por la sangre modificando la actividad de distintos órganos, pero también puede ser producida por las neuronas cerebrales regulando la actividad del sistema nervioso central. ¿Cómo se sintetiza en el cerebro? Es un neurotransmisor sintetizado por las neuronas del cerebro y por el sistema endocrino. Es muy similar a la adrenalina e igual que esta recibe el nombre de hormona del estrés. Su síntesis y liberación sucede cuando el cerebro interpreta que estamos ante una situación de peligro o de estrés y hay que encender los mecanismos de supervivencia del cuerpo. La noradrenalina pues se produce cuando hay que activar el cuerpo, agudizar los sentidos y prepararnos para actuar de forma rápida, ya sea para huir o defendernos de aquello que representa una amenaza para nuestra integridad. Una vez es liberada por las glándulas suprarrenales, junto a la adrenalina viaja por el torrente sanguíneo, modificando la actividad de distintos órganos y tejidos, en especial el corazón, pues hace que se acelere. También tiene una gran implicación en el sistema nervioso. Cuando estamos ante un peligro, las neuronas la sintetizan y esta molécula contribuye a agudizar los sentidos y potenciar la capacidad de atención. No solamente es importante en situaciones de peligro, pues en situaciones de condiciones normales la noradrenalina sigue siendo muy importante, pues sus niveles determinan en gran medida nuestro estrés, agresividad, apetito sexual, motivación, estado de ánimo, entre otros. De hecho, desajustes o niveles demasiado bajos o demasiado altos en la síntesis de noradrenalina se han visto relacionados con una mayor tendencia a desarrollar trastornos anímicos como la ansiedad e incluso la depresión. Vamos a continuar con sus niveles de noradrenalina. Vamos a dar apertura, indicando
explicando que la noradrenalina es un neurotransmisor de las neuronas del locus ceruleo. La función principal del locus ceruleo es priorizar entre estímulos entrantes que compiten, ya sean externos por una amenaza del entorno o internos del dolor, y se centran en su atención. Químicamente explicando, la noradrenalina hace referencia a la furia o al temor. Se puede evidenciar que la corteza prefrontal regula su estado anímico y se cree que en otras hace mediación a la atención. En la corteza límbica hace mediación a las emociones, la energía, la fatiga, la agitación psicomotriz y el retraso psicomotor. En el cerebelo hace mediación en los movimientos motores, especialmente en los temblores. En el locus ceruleo se proyectan en la parte posterior del cerebro y son importantes en la excitación y la atención. Y en la médula espinal se proyecta en el tronco encefálico que controla la tensión arterial. En los cambios fisiológicos, ¿cómo se ve afectado? Son accionados por una situación agotadora. El ceruleo del lugar geométrico en el cerebro se activa, a su vez causando la baja de la noradrenalina en el sistema nervioso comprensivo. La noradrenalina se libera en las neuronas para accionar la reacción de la lucha o huida de diversos tejidos. Se piensa que la neurotransmisión reducida a la noradrenalina puede dar lugar a los niveles de energía inferior, niveles disminuidos de vigilancia, dificultades con la atención y la concentración y la capacidad cognitiva disminuida. Continuamos con la alteración en los niveles de la noradrenalina. Puede verse afectados cuando se presentan problemas en los receptores adrenérgicos de diferentes partes cerebrales o cuando hay alguna alteración en las glándulas suprarrenales. Esas alteraciones generan en la persona problemas de atención, presión arterial, sistema vascular, conciencia y la capacidad para responder a situaciones de estrés y de lucha. Cuando la noradrenalina se dispara repentinamente es que se aparecen los ataques de pánico o crisis de angustia, ya que se desencadena una enorme cantidad de síntomas físicos que la persona no puede explicar. Un alto nivel de la noradrenalina da facilidad emocional en la memoria, vigilancia y deseo sexual. Un nivel bajo provoca falta de atención, escasa capacidad de concentración y memorización, depresión y descenso de libido. La relación que se evidencia entre ansiedad y la noradrenalina. Cuando una persona experimenta esta tensión crónica, los niveles de la noradrenalina pueden caer bajo normal debido al relevado de la inactividad del sistema de la relación que se genera entre la tensión que sigue en la exposición prolongada. La tensión crónica puede precipitar desórdenes de la depresión de ansiedad que se considera a menudo conjuntamente con la ansiedad. La noradrenalina no solo interviene en casos de ansiedad, también está fuertemente relacionada con otro desequilibrio emocional como es la depresión. Relación entre depresión y la noradrenalina. Así como los altos niveles del neurotransmisor provocan síntomas de ansiedad muy bajos, niveles ponen al cuerpo en estado de hibernación, solo reaccionan para sobrevivir y nada más. La depresión y los bajos niveles de la noradrenalina pueden ser causa o consecuencia, es decir, que el mal estado de ánimo puede producir bajos niveles de neurotransmisor y también pueden suceder a la inversa. En cualquier caso, es la ausencia de la noradrenalina la causante de muchos síntomas de depresión tales como menor activación fisiológica, atención difusa, disminución del ritmo cardíaco, distimia, disminución de la motivación, aumento de tiempo de reacción motora, falta de energía y apatía. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los niveles bajos de la noradrenalina y el otro neurotransmisor, que es la dopamina, pueden afectar a la capacidad de una persona de concentrarse y de dar un foco específico. Se puede llevar relevado a ese trastorno. Sin embargo, hay 2 estudios que se presentaron que los resultados que mostraron los niños con este trastorno tenían niveles de noradrenalina en su muestra de orina de 24 horas.
En un alto nivel de la noradrenalina de la orina se asocia a niveles más altos de hiperactividad, la influencia en el sistema cardiovascular. La participación de la noradrenalina no se limita a la transmisión de mensajes cerebrales, sino que también presenta un efecto en los músculos cardíacos. Concretamente actúa elevando una frecuencia cardíaca y el tono vascular, produciendo un aumento en la presión sanguínea. Una disminución del nivel de la noradrenalina puede provocar hipotensión e hipotermia. Esa es una de las formas en que la noradrenalina ejerce una función sobre nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, encargado de realizar las actividades automáticas vinculadas a la supervivencia en tiempo real. Concluimos con el estrés, agresividad y conducta sexual. La noradrenalina también ha mostrado en diversos estudios su vinculación en estos tres elementos, considerándose una hormona que participa de forma activa en el estado conocido como estrés, debido a su actuación en el sistema nervioso simpático. En el caso de la conducta sexual, esta hormona está implicada en la sensación de placer durante las relaciones, pero además presentan una función relevante en el momento del nacimiento de una nueva, acelerando las contracciones y participando en el reflejo de expulsión del recién nacido. Fármacos o drogas que se relacionan con el neurotransmisor noradrenalina. Las sustancias agonistas de la noradrenalina, es decir, aquellas que potencian su efecto o aumentan su concentración o liberación, son principalmente tres: anfetaminas, cocaína y fármacos antidepresivos. Las anfetaminas, drogas estimulantes del sistema nervioso central. Su acción se vincula a la noradrenalina, pero también a la dopamina, la serotonina y la adrenalina. Lo que hacen las anfetaminas es aumentar la presencia de estas sustancias en el cerebro. En cuanto a su reacción con la noradrenalina, las anfetaminas inhiben su recaptación, haciendo que esta sustancia esté más libre y en mayor cantidad. Es muy fácil que las personas se vuelvan adictas a las anfetaminas porque tienen un potencial adictivo muy elevado. Su efecto característico consiste en una aceleración de las funciones cerebrales. Por otro lado, aceleran la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión arterial. Sus efectos secundarios: puede producir sudoración, dolor de cabeza, visión borrosa, temblores e insomnio. La cocaína es una droga agonista de la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, es decir, aumenta su concentración en el cerebro. Concretamente, lo que hace es bloquear la recaptación de estas monoaminas en los terminales monoaminérgicos. Esto se traduce en un incremento de la cantidad de estos transmisores en la sinapsis. Se relacionan estos mecanismos con las propiedades euforizantes de la cocaína, especialmente en el caso de la serotonina y la dopamina. Por otro lado, el aumento de la noradrenalina que causa la cocaína, especialmente en el locus coeruleus, se ha relacionado con el aumento de la presión arterial y la vigilancia. Los fármacos antidepresivos aumentan la concentración de la noradrenalina en el cerebro. Se puede decir que todos los antidepresivos son agonistas de la noradrenalina, menos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por sus siglas en inglés ISRS, que no ejercen ninguna acción sobre este neurotransmisor, únicamente lo hacen sobre la serotonina. Algunos ejemplos: los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos triciclos, los antidepresivos de cuarta generación, como pueden ser la venlafaxina, reboxetina. Concretamente, la reboxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. La venlafaxina, por su parte, es un inhibidor dual de la serotonina y la noradrenalina. Por otro lado, tenemos los antagonistas. Las sustancias antagonistas, por contra, ejercen justo el efecto contrario a las anteriores. Lo que hacen es inhibir o bloquear el efecto o liberación de otra sustancia, en este caso de la noradrenalina, o bien disminuir su concentración. La sustancia antagonista de la noradrenalina es la clonidina. La clonidina es un fármaco prescrito como antihipertensivo. Ejerce su acción sobre el sistema nervioso central, reduciendo las eferencias simpáticas del mismo,
así como disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Algunos efectos secundarios de la clonidina pueden ser la depresión, mareos, sedación, cefalea, hipotensión, náuseas, vómitos, sequedad en la boca y disfunción eréctil. Algunas contraindicaciones de la clonidina están como la hipersensibilidad conocida a la clonidina, pacientes con bradiarritmias y pacientes con insuficiencia cardíaca.